J. Martín: hace 2 años Leganés andaba de fiesta. Literal. No había calle, avenida, plaza, espacio público o privado que no respirase en blanquiazul. Una sonrisa perenne petrificaba el rostro de unos ciudadanos felices, pero aún ajenos a la realidad de la gesta que, 24 horas antes, había conseguido su equipo. Estaban absorbidos por la sensación que se propaga cual epidemia de euforia cuando ves al club de tu ciudad, más si es un humilde, pisar primera división por primera vez en su historia. Aquel 5 de junio de 2016 no cabía ni un alma más en la plaza mayor de la localidad, el espacio donde antes se erigió el antiguo estadio municipal. El balcón del nuevo ayuntamiento fue el espacio desde el que Serantes, uno de los héroes de aquella plantilla, se disfrazó de Pepe Reina, ya quisiera el portero internacional, para anunciar 1-1 a los integrantes del elenco con el que asaltaron el Olimpo del fútbol español. Ahora, 24 meses más tarde, ¿qué ha sido de aquellos jugadores? Jon Ander Serantes fue clave en aquel ascenso. El penalti que le paró a su saeta en el Tartiere a 3 jornadas para el final de la temporada es uno de los momentos clave de la gesta del Leganés. Es uno de los pocos supervivientes que aún sigue en la plantilla pepinera. Sufrió una grave lesión de rodilla en noviembre de 2016 que se agravó con problemas en el hombro. Desde entonces no volvió a jugar ni un partido hasta la última jornada del recién terminado campeonato. Que Copiña, el que fuera portero titular del Lega en el ascenso a segunda de 2014, apenas jugó el año del ascenso, pero fue un miembro clave en el vestuario para lograr el ascenso a primera. Un año después jugó en el Huesca. Fue su última temporada en activo. Ahora forma parte de la junta directiva de la AFE. Víctor Díaz jugó la primera temporada del Leganés en primera y fue, además, el histórico autor del primer gol del club en la máxima categoría. Terminada la temporada, el club no lo renovó y se marchó al Granada, en el que aún milita. Unai Bustinza, otro de los 4 supervivientes de aquella plantilla que sigue en el Leganés. Su evolución ha sido claramente ascendente. Ahora es uno de los intocables en el centro de la defensa e ídolo local. Apunta a uno de los futuros capitanes tras la salida de Mantovani. Martín Mantovani aquella temporada del ascenso a primera cogió por primera vez el brazalete de capitán que había dejado Sergio Postigo. Lo heredó con dignidad hasta fusionarse con él sin saberse muy bien dónde terminaba el futbolista y dónde la prenda. Esta temporada ha puesto punto y final a su etapa en el club tras haber hecho el recorrido de Segunda B a Primera con los pepineros. Se encuentra en plena búsqueda de equipo. Pablo Insúa, el héroe del ascenso, fue el autor del gol que, en Antuba, dio al Leganés el ascenso a Primera División. Jugó un curso más con el Leganés cedido desde el Deportivo de La Coruña antes de hacer las maletas para marcharse por 3 millones de euros al Schalke 04 alemán. Allí un problema cardíaco le ha tenido media temporada fuera de los terrenos de juego. Ya está en plenitud para competir. Unai Albizua, el central, llegó esa temporada a Butarque procedente del Tenerife y se convirtió en uno de los ex-leones que plagó la plantilla del ascenso a primera. Jugó de titular como lateral izquierdo el partido definitivo del ascenso. Al acabar el curso, no se le amplió el contrato. Firmó por el UCAM Murcia y este año ha jugado en la Cultural de León.
César Soriano en su segunda etapa como pepinero. La primera fue la 2005-2006, con 22 años, logró el ascenso a primera. Fichó ya por los blanquiazules un curso antes, con el retorno del equipo a segunda. Alcanzada la élite, no continuó. Acompañó a Keko Piña y a Borja Lázaro al Huesca. Esta temporada ha jugado en el Alcorcón. Luis Ruiz llegó a prueba procedente de la cantera del Atlético en la temporada 2013-2014 y se convirtió en una de las piezas claves del ascenso a Segunda División. Resistió en el lateral zurdo 2 temporadas más. Con el ascenso, dejó el equipo y se marchó primero al Cádiz y luego al Lugo, donde ha jugado esta temporada con relativa asiduidad. David Timor llegó a mitad de temporada, pero su participación fue básica en aquel ascenso. De aspecto fiero, su zurda fina dibujó el córner que Insúa remató en el gol del ascenso. El pasado verano dejó el club viendo que tendría menos protagonismo que el primer curso del equipo en Primera División. Firmó por el Girona el último día de mercado sin regularidad en el once titular. Paco Candela fue el autor del primer gol de aquella temporada. Lo marcó de falta. Fue una de las pocas aportaciones que pudo hacer esa campaña uno de los escasos supervivientes que quedaba de la época de Segunda B. Acabado el curso, con el ascenso a Primera, dejó el club y fichó por el Fuenlabrada. Esta temporada, a mitad de curso, dejó el Fernando Torres para jugar en el Hércules, cerca de su casa, de Crevillente. Lluís Sastre, el mediocentro, fue una de las piezas clave de aquel ascenso. Continuó en la plantilla media temporada más ya en Primera División, pero Garitano no contaba con él. En invierno firmó por el Huesca donde, otra vez, ha conseguido llevar a un equipo que jamás había pisado la élite a lo más alto del fútbol español. Alberto Martín, otro de los capitanes de aquella plantilla y uno de los supervivientes que había ascendido con el Leganés de Segunda B a Segunda. Con la conquista de la Primera División, permaneció en la plantilla, eso sí, con un protagonismo que fue de más a menos. Se despidió del Leganés a final de curso. Juega en el Granada. Íñigo Ruiz de Galarreta, el joven centrocampista, fue una de las apuestas de aquel Leganés en el mercado estival, pero no terminó de cuajar. Casi siempre jugando de media punta, él solía hacerlo de medio centro, dejó Butarque con el ascenso para jugar una buena temporada con el Numancia. El verano pasado firmó con el Barça B. Su rendimiento con el filial blaugrana fue bueno hasta que se lesionó. Debutó con el primer equipo en un amistoso disputado en Sudáfrica. Fue titular y acabó sustituido por Leo Messi. Gabriel Pires llegó aquella temporada a Butarque desde la IV. El fichaje más exótico acabó convirtiéndose también en uno de los más eficaces. En sus 2 siguientes temporadas en Primera ha sido pieza clave. Revalorizado, su continuidad en el club está en entredicho. Tiene buen cartel en el mercado. Omar Ramos, el tinerfeño, llegó ese verano al Leganés y ahí ha permanecido hasta ahora, que termina su contrato y, salvo sorpresa, no continuará en Butarque. Hizo una temporada espectacular el curso del ascenso y las lesiones le truncaron la siguiente. La pasada campaña ha reaparecido con un buen nivel. Rubén Peña comenzó jugando de lateral, siguió de interior y acabó de delantero centro. Fue vital en el ascenso.
diferencias con el club evitaron que renovara. El Eibar estuvo atento y lo fichó. Eni Purua es uno de los jugadores más utilizados, pieza clave de los planes de Mendilibar. Alain Aizmendi fichó la temporada previa al ascenso tras haber conseguido subir con el Eibar a primera. 2 años después repitió, pero con un papel menos trascendente que con los armeros. No siguió con el Lega en primera y empezó un periplo que lo llevó al Real Unión de Irún, el AEL Limassol, el Racing de Ferrol y la Llagostera, donde ahora milita en Segunda B. Jorge Miramón jugó solo una temporada en el Leganés, pero su rendimiento fue de lo más destacado de aquella temporada en la que dejó buenas sensaciones. El ascenso a primera hizo que el club arriesgara buscando jugadores de otro perfil. Hizo las maletas y se fue al Reus, donde ha completado 2 grandes temporadas en segunda. Este curso ha entrado en el 11 ideal del campeonato. Alexander Szymanowski junto con Gabriel, el fichaje más eficaz de aquella temporada en la que acabó como máximo goleador del equipo con 13 dianas. Un año después, en segunda, repitió honor con 8 tantos, uno de ellos el que cerró la permanencia. Esta temporada problemas musculares lo han dejado fuera de combate buena parte del curso. Renovado y el año que viene seguramente releve a Mantovani como capitán. Tony Dovale llegó a Leganés como una de las grandes estrellas, pero su estilo de juego no cuajó con la metodología de Garitano. Ya en primera, el club le rescindió el contrato unilateralmente en enero de 2017. Firmó media temporada por el Rayo Vallecano, pero apenas participó en 2 partidos. Ahora juega en el Bengaluru de la India con el que se ha proclamado campeón de la liga local. Es uno de sus ídolos. Guillermo Fernández, el ex canterano del Athletic, fue una de las grandes apuestas de aquella campaña, pero una lesión de tobillo lo dejó durante la mitad del curso y cuando regresó, lo hizo mermado. En el Elche cuajó otra temporada irregular. Esta temporada, en el Numancia, ha encontrado otra vez la buena onda. Fue el autor de los goles con los que los sorianos empataron a 2 en el Bernabéu en la vuelta de octavos de la Copa del Rey. Borja Lázaro, el delantero madrileño, firmó por el Leganés la temporada anterior al ascenso y ese curso empezó como uno de los hombres fuertes del campeonato, aunque acabó más veces en la grada que en el banquillo. Firmó el curso siguiente por el Huesca y esta última temporada la ha comenzado en el Alcorcón. En enero firmó cedido por el Racing de Santander, donde ha firmado 8 goles en 13 partidos. Sigue perteneciendo al Alcorcón. Asdrúbal Padrón llegó en el mercado invernal y no gozó de continuidad. Se lesionó en el partido del ascenso. Eso le impidió estar bien en el arranque de temporada con Las Palmas. En enero de 2017 se marchó a Tailandia, al Port FC, y en la última campaña ha jugado medio curso en el Central Coast de Australia antes de retornar a Madrid para enrolarse en las filas del Alcorcón.